Hola a todos, hoy quiero hablarles de esta edición especial de The Division Bell, ya que este es un disco que se lanzó el 28 de marzo de 1996 y bueno, quiero aprovechar esta ocasión para revisar un poco el contenido de esta caja súper especial que pues les voy a ir mostrando un poco en la medida en que vamos hablando de la historia de este disco. Lo que más me llama la atención, lo que más me gusta de esta edición, aparte de los dos vinilos que incluye, es la edición remasterizada en 5.1 que contiene. Como ya lo he mencionado en algunos videos, hoy me gustan mucho estas ediciones porque hacen que salgan a la luz algunos sonidos que no estaban en las ediciones originales y pues tiene esa característica de sonido envolvente. Bueno, esta edición, como siempre sucede en todos los casos de Pink Floyd, tiene mucho material gráfico, sí, pues de que seguramente es todo lo que se intentó hacer como propuestas visuales para las portadas, los videos. Esta edición trae o viene con estos, bueno, trae pósters por este lado, sí, con todo este tema gráfico característico de Pink Floyd, de imágenes surrealistas. Dos, por este lado, dos sencillos, ¿sí? El High Hopes, la versión resumida, y Keep Talking, que pues son como los temas más característicos del disco. Y aquí hay una versión de Take It Back. Los vinilos. Y aquí hay una cosa que me gusta mucho porque, bueno, estos son vinilos de 180 gramos de una altísima calidad. Por este lado pues en vinilo azul y por este lado que no hay nada, vienen simplemente con una textura. El disco se lanza en marzo de 1996 y podría considerarse como el último disco de estudio de Pink Floyd. Digo el último al no tomar en cuenta The Endless River, pues Endless River es más una recopilación del material sobrante del mismo Division Bell y algunas grabaciones nuevas sin mayor repercusión. Y pues luego de la muerte de Richard Wright en el 2008, David Gilmour decidió que el destino de Pink Floyd ya estaba sellado e iba a concentrarse en su trabajo en solitario, tal y como ya lo hemos visto por ahí en otro video. Por otro lado, pues está la opinión de algunos puristas que no consideran que no consideran a Division Bell un álbum digno del sello de Pink Floyd, al igual que sucede con A Momentary Lapse for Reason, lanzado en 1987. Y precisamente luego de ese lanzamiento del 87, las esperanzas sobre un nuevo disco de Pink Floyd iniciaron en 1992, cuando David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright se juntaron en el marco de un concierto benéfico en el Royal Albert Hall, cuyo propósito era la investigación para el SIDA. Entonces, pues, luego de ese concierto en 1993, los miembros se reúnen para trabajar en un disco formalmente y las sesiones de ese disco empezaron a realizarse entre la casa flotante de David Gilmour y los estudios Abbey Road, y de esas sesiones resultaron 27 temas, de los cuales pues esta lista se redujo finalmente a 11 temas, que son los que tiene el álbum ya como tal, como lo conocemos. Seguramente ese restante fue todo el material que utilizaron para The Endless River. Division Bell es el disco número 14 dentro de la discografía de estudio de la banda y es el segundo disco que sin Roger Waters pues se lanza bajo el sello de Pink Floyd. La mayoría de canciones fueron escritas o compuestas por David Gilmour y Richard Wright, donde Wright tiene una participación como vocalista principal en el tema Wearing the Inside Out, cosa que no hacía desde Dark Side of the Moon, al tiempo que se incorpora a la banda como un miembro oficial y no como un músico a sueldo,
pues que era lo que había venido sucediendo durante los discos anteriores, incluyendo el mismo The Wall. Él no era en ese momento considerado un miembro de la banda, sino que era un miembro contratado. Y pues dado que aquí ya hace parte nuevamente como miembro integral de la banda, pues hace que todo el proceso creativo y todo el tema de involucramiento pues le permitiera estar mucho más cómodo, ¿no?, que en los discos anteriores. Este disco recibió muchísimas y malas críticas. Es uno de mis favoritos, pero a nivel de crítica es un disco pues al que le fue bastante mal, incluyendo las críticas de Roger Waters, quien lo califica como basura. A pesar de eso, el disco estuvo muy bien posicionado en las listas, como en Gran Bretaña, donde estuvo alrededor de 62 semanas en las listas y obtuvo certificados como disco de oro y platino, es decir, todo un éxito en ventas. El tema Maroon, que es un instrumental, ganó un premio Grammy, precisamente como mejor tema instrumental. La gira de lanzamiento del álbum trajo consigo lo que conocemos como el trabajo llamado Pulse, ¿no?, que fue publicado en formato de Laserdisc, que pues era un formato moderno para la época, que fue un formato que fracasó absolutamente, no tuvo un gran impacto comercial, y posteriormente se lanzó en formato de doble DVD, que pues su particularidad es que lo muestran como la primera vez que interpretan en su totalidad en un concierto grabado en video el álbum Dark Side of the Moon, ¿no? Es la primera vez que lo interpretan totalmente, y es justamente en esta edición, o en este Pulse, pues en edición en DVD. En la edición original, de pronto pues algunos fans de los 90 recuerdan que este disco venía con una luz LED parpadeante aquí en el lomo, y bueno, pues esa lucecita duraba el tiempo que durara la vida de la batería. En esta nueva edición, esta es una edición de más o menos como del 2010, 2012 creo, en esta edición omitieron pues ese que era un detalle bastante curioso y pues muy bonito, ¿no?, la luz parpadeante. Esta gira requirió de un gran trabajo de producción. Aquí trabajaron alrededor de 200 personas en el montaje, con aproximadamente 49 camiones que incluían todo el material para el ensamble del escenario, y esto tomaba alrededor de 3 días en completarse. Imagínense la locura tan impresionante que era montar todo este escenario. Tocaron en 59 fechas, las cuales estuvieron totalmente agotadas, y frente a más de 3 millones de personas pues que tuvieron la gran fortuna de disfrutar de un impecable espectáculo de luces y sonido. Y pues los grandes recaudos de toda esta gira dejaron por sentado que Pink Floyd tenía vida más allá de Roger Waters. Para el tema Keep Talking se usó la voz de Stephen Hawking en una especie de sample, a la vez que David Gilmour utiliza un efecto al que se le llama Talk Box, el cual modifica el sonido de la guitarra con base en la forma que tenga la boca. Y este efecto podríamos decir que fue mucho más popular por el tema de Bon Jovi, Living on a Prayer. Volviendo pues al disco en general, algunos de los detractores afirman que este se trata más de una pieza de música de la nueva era, pues obviamente muy popular en los 90, seguramente muchos recordamos esos sonidos como ambientales, digámoslo así, que considerarlo pues más una obra
de rock experimental o rock progresivo, que pues fue el sonido que caracterizó a Pink Floyd durante muchos años. Varios segmentos musicales del disco retoman sonidos muy característicos, pues yo lo percibo así, sonidos muy característicos de Animals o Wish You Were Here. Y bueno, me gustan estas remasterizaciones en 5.1 precisamente porque si uno las escucha con detenimiento se alcanzan a percibir algunos de los samplers de Dark Side of the Moon, ¿no? Aquí están estas ediciones en CD remasterizado y en Blu-ray, que viene en audio de 5.1. Pero pues también en lo personal debo decir que siento que le falta ese poderío de esos antiguos discos, ¿no? Esos discos de los 70s, ese sonido potente. Y pues que lo sentía muy presente. Este Division Bell es una pieza muy transformada, diría yo, del sonido de Pink Floyd, que siento y percibo mucho más ligera y que pareciera precisamente estar hecha como para la reflexión o la meditación, como justamente sucedía con esta música de la nueva era. Y obviamente pues sin dejar de lado el sonido propio y característico de David Gilmour y su guitarra. De hecho, pues también dentro de las mismas críticas hay quienes afirman que este es más un disco de David Gilmour, no un disco de Pink Floyd. Pero pues también es un disco tranquilo y eso se nota, y en gran parte es porque seguramente ya no estaban encima las presiones legales del disco anterior. Quiero decir pues las presiones legales por el hecho de utilizar el nombre de Pink Floyd ya sin la presencia de Roger Waters. Pues de esa manera los tres integrantes que siguieron adelante con el sello de Pink Floyd se reunieron y pues fueron incorporando también a otros músicos que habían sido viejos amigos y colaboradores de la banda. Hay un dato particular, y es que el segundo tema del disco parece que se planteara la pregunta que los mismos fans le hacen a Pink Floyd, y es what do you want from me, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Y es un poco como la pregunta es como ¿qué quieres de mí ahora que Waters está fuera de la banda, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? Dentro de esa búsqueda de material y de músicos se integró al bajista Guy Pratt, yerno de Richard Wright, quien pues ya había participado también en la banda desde A Momentary Lapse for Reason. Y bueno, los demás integrantes piensan que él ayudó a crear una atmósfera sonora y pues obviamente llegó para llenar el vacío más obvio que había en la banda, ¿no? Que era el del bajo. La producción contó con personajes como Bob Ezrin, quien había sido pues a los que les gusta investigar sobre productores, pues él ha sido productor de Kiss, Héroes del Silencio, Deep Purple, Lou Reed, Peter Gabriel y obviamente pues el mismo Pink Floyd con The Wall, ¿no? Y pues entre muchos otros. También contaron con la participación del director de orquesta Michael Kamen, a quien conocemos por muchas adaptaciones sinfónicas y pues yo diría que uno de los más reconocidos en el mundo del rock es el S.I.M. de Metallica, ¿no? Lo interesante de su participación es que no pidió un pago por su trabajo, sino que en cambio solicitó en préstamo un equipo para el montaje de una ópera para niños en la que estaba trabajando en Notting Hill, en Inglaterra. En el disco también participan John Carin como guitarrista y teclista, a quien podemos ver también en algunos conciertos de Waters, ¿no? Y esto es curioso pues porque a pesar de las diferencias, como que el hecho de que se compartan un músico pues habla muy bien de ese músico, porque justamente quiere decir que tiene muy claro y muy bien trabajado todo el sonido de Pink Floyd. También participan el percusionista Gary Williams, pues que lo vemos muy dinámico en los conciertos, y las coristas Sam Brown y una que es muy reconocida que es Durga McBrown. Quiero aquí hacer un paréntesis para hablar un poquitico de Sam Brown porque seguramente no es una artista o no es una cantante muy reconocida, pero ella es hija de un conocido músico inglés de rock and roll llamado Joe Brown.
Y pues es reconocida también en el Reino Unido porque tuvo un sencillo muy bien posicionado en los 80s. La canción se llama Stop. De pronto, pues para que la busquen, de pronto dejo el link por aquí en los comentarios. Y también la podemos encontrar en el homenaje póstumo que se le hizo a George Harrison con el tema Horse to the Water. To the Water, perdón, no Roger Waters, Water, de agua. La traigo a colación o quiero hablar sobre ella porque esta versión, Horse to the Water, es justamente una de esas versiones que supera a la versión original. Entonces de repente también por aquí, si lo encuentro, les dejo un link porque es una canción, es una tremenda, tremenda versión para que la tengan en cuenta. Y bueno, cierro el paréntesis, continuamos con el disco. Hay una situación y es que ellos no habían definido el título para el disco. Gilmour le pidió a su amigo, el autor y guionista de ciencia ficción Douglas Adams, que se encargara de esa tarea, pero lo curioso es que él simplemente les dijo que el título siempre había estado bajo sus narices todo el tiempo y sugirió una línea del tema High Hopes. Las 5,000 libras que fueron ofrecidas por su trabajo, Adams las donó a una ONG, seguramente porque sintió que le habían pagado mucho dinero por hacer algo que, pues, que ya estaba implícito dentro del material del disco y que pues, él no había puesto el mayor esfuerzo. También, pues, si nos damos cuenta, el título de Endless River hace parte de la letra del tema High Hopes. Hablando del diseño, estas enormes cabezas metálicas que se usaron para la portada del disco fueron concebidas por Keith Bredin y producidas en un estilo de antigua aeronave. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si nos acercamos un poquitico por acá, nos podemos dar cuenta que en esta reedición de la portada de pronto se ve un poco mejor que en la edición original, y es que fíjense que tiene los remaches, bueno, como le llamamos en Colombia a estos tornillos, remaches que están, digamos que le dan forma, ¿no? Y que obviamente tiene como esa forma cilíndrica o, sí, de aeronave, por eso es interesante en el diseño. También hay otra versión de las cabezas hechas en polietileno. Creo, no estoy seguro, es que yo no tengo la versión original, pero creo que esto no venía así. Es en esta edición en la que incluyeron esta recopilación de todo lo que tuvieron que hacer en esa época. Esta es la otra versión de esas cabezas que se hicieron. Por aquí creo que está también, más en una especie de primer plano. Y esto es, creo, una mezcla de polietileno y fibra de vidrio, ¿no? Pues como otra opción a las cabezas metálicas. De hecho, les confieso que yo hace muchos años pensé que era como una especie de montaje, ¿no? Que a veces sucede en algunas portadas. Pero en realidad no, también pues en los 90s o en la época en la que este disco fue lanzado, pues los montajes no eran como muy populares como son hoy en día gracias al uso de herramientas que tienen ese propósito. Entonces, no, o sea, realmente fueron construidas, tuvieron que tratar de mantenerlas ocultas y compraron como mucha de esta fibra de camuflaje para poder taparlas, porque pues dado ese gran tamaño que tenían no podían evitar que los vehículos que pasaban cerca o la misma prensa tuviera curiosidad acerca de esos extraños y surreales objetos, ¿no? Pues porque no querían que nadie viera nada de esto antes de que el disco fuera publicado oficialmente. El diseño corrió por cuenta del ya reconocido Storm Thorgerson, del que pues también por ahí hemos mencionado algo en algún otro video, donde las cabezas pues dan la ilusión óptica de dos personas hablando, y también pues se habla de una tercera que es la que se forma al juntar las dos cabezas y es quien observa a esas dos personas que están hablando. Dentro de las cosas curiosas es que dado el perfeccionismo de Storm como diseñador,
Él y su equipo permanecieron en vigilia hasta el invierno para obtener la fotografía con el fondo que deseaban. Y es la catedral de Ely en los campos de Cambridgeshire que se vislumbra al fondo en la foto. Esta no es la portada original, estas son otras versiones, otras opciones. En esta se ve mucho más claramente. También hay otra anécdota que se cree, lo que pasa es que en esta versión o en esta reedición no están esos puntos de luz que ya voy a mostrar. Esa está aquí en la edición del CD que hace parte de esta colección Discovery. Aquí se ven 4 puntos de luz. Así es como salió originalmente este disco. O sea, esta es la foto, todas las otras son alternativas en esta edición especial, pero la edición original es así. Entonces, al parecer, esos 4 puntos de luz que se ven a la altura de las bocas de las figuras representan a los 4 miembros de la banda y se cree que es como una especie de picardía o de guiño del diseñador. Pero también esas 4 luces se consideran como un signo de reconciliación en general, no solo en términos pues del diseño de esta portada. También podemos ver todo el trabajo gráfico al interior de las diferentes ediciones que se han publicado. Así, este material constituye una joya y un deleite visual como complemento a la música. Para los que amamos el diseño gráfico y la fotografía y donde evidentemente hay un gran esfuerzo por crear una obra artística en varias direcciones más allá de lo meramente musical. Thorgerson se inspiró en el tema Keep Talking y aunque al comienzo la idea no convenció mucho a la banda, tomó forma cuando el retratista Keith Bredin hizo modificaciones en las ilustraciones originales, haciendo las cabezas más parecidas a las estatuas de la isla de Pascua. El diseñador también propuso otras ideas para la portada, como un barco flotando en el aire, haciendo alusión a la casa estudio de Gilmour, idea que luego se usaría para la portada del disco The Endless River. Pero el vacío principal no solo se encontraba en las líneas de bajo y la composición. El vacío en las letras de las composiciones era un espacio que ninguno de los 3 integrantes principales estaba en capacidad de llenar. Los mejores trabajos de Pink Floyd justamente se habían caracterizado por el cinismo y las críticas que Waters hacía. Finalmente, luego de varias consideraciones, el contenido lírico lo compartió Gilmour con su novia de la época, por varios años y que ahora es su esposa, la periodista y escritora Polly Samson. Así pues, los temas empezaron a emerger y el asunto principal del disco comenzó a definirse, donde la comunicación es el eje central. A pesar de las diferencias de Waters con sus excompañeros y que estas diferencias a lo largo del tiempo se fueron atenuando, en una entrevista en el año 2004, Waters afirmó, y abro comillas, "No puedo creer que haya dejado que su esposa escriba las letras y hay que tener agallas para llamar a esto Pink Floyd". Cierro comillas. Siendo la comunicación el tema principal del disco, para Samson resultó familiar, pues como periodista había trabajado para la prensa industrial en el área de comunicaciones. Gilmour explicó que hay una referencia directa a esa campana, la campana de la división, y es la campana de Westminster o la Casa del Parlamento que suena para informar a sus miembros, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, que solo quedan 10 minutos para volver al Parlamento y votar sobre las proposiciones. Aunque también se cree que la campana que suena en High Hopes hace referencia a la catedral de Ely, que ya la mencionábamos anteriormente. Pero el tema de las relaciones ya había sido abordado 20 años atrás en The Dark Side of the Moon, lo que hace también que este disco sea una referencia a ese glorioso y no muy lejano pasado de Pink Floyd. El disco no gozó propiamente de una crítica positiva durante todo el periodo de su lanzamiento, aunque sí tuvo un gran éxito en ventas y ha ido posicionándose a lo largo de los años como un disco muy apreciado por los fans y pues tampoco dejó temas clásicos como otros trabajos sí lo hicieron en el pasado, y se puede decir que los más destacables son precisamente Keep Talking y High Hopes,
que pues es ahora un cierre casi que infaltable en los conciertos de David Gilmour. Hay una frase que dice que puede que este no sea el mejor disco de Pink Floyd, pero tampoco es el peor. Los fans de Waters pueden remitirse al desastre de The Final Cut. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que le des un like o un me gusta si la información consideras que ha sido útil, y por favor suscríbete para poder hacer crecer este canal.